sangre nos acerca al Padre. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Sangre satisface a Dios, sangre nos acerca al Padre. Sangre satisface a Dios, sangre nos acerca al Padre. Sangre satisface a Dios, sangre nos acerca al Padre. Sangre satisface a Dios, sangre nos acerca al Padre. Sangre satisface a Dios, sangre nos acerca al Padre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre. Y ante el Espíritu eterno, una vez y para siempre, derramaste tu sangre, Cordero, sin mancha y sin contaminación. Cordero, sin mancha, sin contaminación. Amén, Jesús. Tú eres santo, precioso Cristo. Eres santo, Jesús. Te amamos, Jesús. Tú eres santo, Jesús. Tú eres santo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ti podemos acercarnos con confianza hasta el trono de la gracia. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Abba, Padre. Padre generoso, mira la sangre de Jesús en nosotros y satisfácete, Señor. Satisfácete, Padre. Satisfácete por medio de la sangre de Jesús en nosotros, Abba. Ya tengo un lugar, una identidad en lugares santos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Ya tengo un lugar y una identidad en lugares santos donde tú estás. Mi juicio cayó sobre de ti y pagaste mi deuda al morir. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección.
me creó, vida me dio, espíritu de vida es postre va a dar, justicia de Dios, el primogénito de entre los muertos. Él me creó, vida me dio, espíritu de vida Él es, postre va a dar, justicia de Dios, el primogénito de entre los muertos. Gloria a Jesús, quien pagó por mi maldad. Gloria a Jesús, quien me dio su espíritu. Gloria a Jesús, gloria al Cordero. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó mi deuda en la cruz. Gloria a Dios por su Hijo Jesús, quien pagó por mi resurrección. Quien pagó por mi resurrección. Amén, Jesús. Amén, Señor Jesús. Es por medio de ti que estamos vivos en nuestro espíritu, Señor. Gracias, bendito. Gracias por la vida en el espíritu. Bendícenos, Señor. Bendícenos con la exposición de tu palabra. Precioso Jesús. Ayúdanos a enfocarnos totalmente en ti, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, cautiva nuestros pensamientos, Dios. Ayúdanos a cautivar, a llevar cautivo todo pensamiento directo a ti, Jesús. En tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Padre generoso, que has colocado una cubierta sobre nosotros. Gracias por Cristo, quien es nuestro Salvador, y gracias por Cristo, quien es nuestra cubierta. Gracias, Señor, gracias de verdad. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor, de todo lo que implicaba nuestra vida, Señor. Señor, de la destrucción, de la muerte, Señor, de un estilo de vida que no te agradaba. Y nos hemos vuelto a ti, Señor, y nos hemos convertido a ti y te entregamos nuestro corazón en esta tarde. Y gracias también porque podemos profundizar en nuestra comunión contigo al entregarnos a tu pueblo, Señor, y relacionarnos también con las personas adecuadas dentro de tu cuerpo y de tu iglesia.
Señor, gracias en el nombre de Jesús porque nos has rescatado, Señor, de un mundo que está bajo maldición para ser tu pueblo, Señor, para formar parte de tu cuerpo y de tu iglesia. Gracias, Señor. Tú eres la cabeza de este cuerpo que es la iglesia y te bendecimos. Oramos que nos bendigas con tu palabra en esta tarde, Señor. Que sea tu espíritu, Señor, acomodando lo espiritual a lo espiritual y que recibamos la vida que hay en ti, Señor, en tu palabra que es espíritu y vida. Háblanos hoy, Señor. Produce algo en nuestro interior. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Pues vamos a comenzar. Y pues bueno, vamos a Mateo, al capítulo 1, y vamos a hablar pues del versículo 5, pero vamos a darle lectura del 1 al 5 y en el 5 nos detenemos y vamos a hablar aquí de unos personajes que aparecen aquí. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Y versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Bueno, pues hoy vamos a comenzar a hablar de estos dos personajes que sabemos la historia, se casaron, ¿no? de Boz y de Ruth. Boz redimió a esta mujer y pues vamos a hablar de estos dos personajes que aparecen aquí como parte de la genealogía de Jesucristo. Y es muy interesante porque aquí vamos a ver algo que que destaca aquí la escritura en relación a Boz y a Ruth. Y bueno, al hablar de Boz, no podemos hacer a un lado el hablar de Ruth, la moabita, ni tampoco podemos hacer a un lado a toda la familia de Elimelec, que aparece ahí en el libro de Ruth. Acuérdense, Ruth es un libro muy corto, son 4 capítulos, pero allí se habla precisamente de estos dos, de Boz y de Ruth. Entonces, para hablar de Boz y de Ruth tenemos que pues sumergirnos un poquito ahí en estos 4 capítulos de Ruth, y pues ahí se habla precisamente de la familia de Elimelec, estos que habitaban en Judá y se fueron a vivir a los campos de Moab porque fue un tiempo de hambre, un tiempo de escasez. De hecho, era un juicio de parte de Dios porque su pueblo se había olvidado de Dios y Dios tuvo que disciplinarlos de esta manera. Y vemos que esta familia, la familia de Elimelec, se tuvo que mover de ese lugar por cuestión de hambre y se movieron precisamente a los campos de Moab, pero leemos su historia y la historia no es buena para ellos porque fueron disciplinados y sufrieron pérdida por moverse de Belén y moverse a los campos de Moab. Pero bueno, entonces al hablar de Boz y al hablar de Ruth, pues vamos a ir a Ruth, vamos a comenzar a ver algunas cosas aquí, pero de entrada tenemos que ver que Boz, ¿sí? Este personaje que aparece en el capítulo 2 de Ruth, en el versículo 1, y ahí se arranca ya a hablar de Boz. En el capítulo 1 no aparece, pero este Boz, de una vez les voy adelantando, tipifica a Cristo, ¿de acuerdo? Boz tipifica a Jesucristo, mientras que Ruth tipifica a la iglesia. Entonces tenemos que ver esto, tenemos que pues ver estos capítulos de Ruth con esta óptica espiritual. Boz tipifica a Cristo y Ruth a nosotros, la iglesia. Entonces, en el libro de Ruth estamos nosotros descritos. La Biblia está llena de misterios, de algunas sombras, y aquí está tanto Cristo como la iglesia en el libro de Ruth. Y vamos a entrar un poco a todo este asunto. Bueno, el libro de Ruth pues nos habla de un tema que es importante, el que este Boz pudo redimir, ¿sí?, a Ruth, ¿de acuerdo? Boz redimió a Ruth. Entonces, en el libro de Ruth se nos dice esto, que Boz fue quien redimió a Ruth y también redimió la primogenitura de ella. Entonces,
esto significa que Cristo es nuestro verdadero voz. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ha redimido. ¿Estamos de acuerdo? Dios a través de Jesucristo nos ha redimido para ser de Él. Entonces Cristo nos ha redimido y también ha redimido nuestra primogenitura. ¿Qué es la palabra redimir? Con esto necesitamos comenzar para estudiar a esta pareja de Boz y de Ruth, porque Boz fue quien redimió a Ruth, y Boz tipifica a Cristo y Ruth tipifica a la iglesia. Bueno, redimir, lo hemos hablado en otras ocasiones, significa comprar, ¿de acuerdo? Eso significa redimir, y también significa rescatar. Entonces, se nos compra para rescatarnos. Esa es la idea de la redención. Cristo nos ha redimido porque nos ha recuperado, nos ha comprado para rescatar nuestra vida. Esa es la idea de la redención, de ser redimidos. Cristo nos compra, ¿sí?, para ser rescatados. ¿De qué? De una muerte eterna, de una separación de Dios, para que haya paz entre Dios y nosotros. Por esto Cristo tuvo que redimirnos, tuvo que comprarnos, y al comprarnos nos estaba rescatando de la muerte eterna. Entonces, Él pagó un precio, Cristo pagó un precio para rescatarnos. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos hablan cuál fue el precio que pagó el Señor Jesucristo para rescatarnos, para comprarnos y rescatarnos de un destino de muerte eterna. Así que vamos a leer estos versículos porque es, digamos, la base de todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Dice aquí Primera de Pedro, versículos 18 y 19, dice: sabiendo que fueron rescatados. Esta palabra es la misma, redimir, ¿sí? Fuimos comprados o rescatados o redimidos, ¿sí? Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, dice, no con cosas corruptibles como plata o como oro. O sea, no fuimos redimidos con plata o con oro. Y versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, este fue el precio que pagó Jesucristo, ¿sí?, para comprarnos y rescatarnos de la muerte eterna, para que pudiéramos ser reconciliados con Dios el Padre. Entonces, Cristo pagó el rescate. ¿Con qué pagó este rescate? Con su sangre. Amén. Bueno, entonces vemos que esto es lo que hizo Boz con Ruth, y ahí estamos nosotros reflejados. Boz tipifica a Cristo y Boz redimió a Ruth, o sea, la pudo rescatar, ¿de acuerdo? La pudo redimir. Bueno, entonces Boz fue la persona que redimió la herencia de su pariente, en este caso de Noemí también y de Ruth, y se casó con la viuda, es decir, con Ruth, ¿sí? Y bueno, y por eso este hombre llegó a ser un antepasado muy importante de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos que aprender algo, amados hermanos, porque por un lado, Boz tipifica a Cristo, representa a Cristo, pero tú y yo, como hermanos en la fe, como hermanos de un Dios y Padre, nuestro Padre generoso, somos todos hijos de un mismo Padre, ¿sí? Entonces, como hermanos, nosotros también podemos llegar a ser como un Boz. ¿En qué sentido? Que debemos ocuparnos de la primogenitura de nuestros hermanos, de los demás, y no solo de nuestra primogenitura. Porque ahorita que vayamos avanzando un poco con Ruth, vamos a llegar a un punto importante. Esta mujer, tanto Ruth como Noemí, ¿sí?, llegaron a un punto en el que estaban en amargura. ¿Por qué razón estaban en amargura? Porque habían perdido mucho. Al moverse de Belén a los campos de Moab, ¿de acuerdo?, hubo mucha pérdida. En 10 años hubo mucha pérdida en esta familia de Elimelech. Y cuando regresa Ruth y Noemí de los campos de Moab a Belén, entonces vemos que esta Noemí expresa eso: ya no me llamen más Noemí, sino llámenme ahora Mara, que significa amargura, ¿sí? Entonces había una amargura, principalmente en Noemí, pero también en Ruth, lógicamente, por esta razón, porque estas dos mujeres
dejaron de disfrutar la primogenitura. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, debemos ver la manera de que nuestros hermanos en Cristo puedan disfrutar de Cristo, porque eso es disfrutar de tu primogenitura. O sea, una clave para que tú sepas que no estás perdiendo la primogenitura es esto, que disfrutes de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque acuérdense que la primogenitura implicaban 3 asuntos, ¿se acuerdan? El primero era una doble porción de tierra que representa esto, disfrutar y disfrutar y disfrutar y no parar de disfrutar de Cristo. Esa es la doble porción de herencia que le correspondía al hijo primogénito, aparte del reinado y del sacerdocio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros debemos de ver la manera en que todos nuestros hermanos que están cercanos a nosotros disfruten de Cristo para que no pierdan su primogenitura, porque se puede llegar a perder. Como ejemplos tenemos a Esaú y a Rubén, aunque ellos lo perdieron por casos extremos, ¿no? Esaú porque menospreció la primogenitura, dijo, ¿para qué me va a servir a mí si me voy a morir? ¿Sí? Y cambió, le vendió a Jacob por un plato de lentejas la primogenitura. Mientras que Rubén pues hizo algo detestable, ¿no? Se metió con una de las mujeres de su padre y por esta razón perdió la primogenitura. Pero ahora nosotros tal vez no nos sucede como a Esaú o como a Rubén, pero cuando comenzamos a perder el disfrute de Cristo, cuando no disfrutamos de nuestro Señor Jesucristo, ese es un síntoma, es un sonido de alarma de que estamos perdiendo nuestra primogenitura. Porque a Cristo, amados hermanos, se le disfruta. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, esa es la diferencia en que tengas una religión y que realmente disfrutes de Cristo. O sea, religiones puede haber muchas y puedes pertenecer a la que quieras, pero que disfrutes a Cristo es otra cosa, es otro nivel, es un estilo de vida distinto, ¿de acuerdo? Entonces, mucha gente puede tener su religión, pero es diferente a disfrutar de Cristo. Cristo no tiene nada que ver con una religión, a Cristo se le disfruta, amados hermanos. Entonces, con este asunto de Boaz y de Ruth, aprendemos algo importante, que nosotros como hermanos y como Boaz, tú eres en un cierto sentido un Boaz, debemos ocuparnos de que nuestros hermanos no pierdan la primogenitura. No solo debemos de ocuparnos por conservar nuestra primogenitura, eso es bueno, que tú mantengas la primogenitura, pero también tienes que echar un vistazo a tus hermanos y decir, hermano, no pierdas tu primogenitura. Y entonces nos tenemos los unos a los otros para que no perdamos eso, para que podamos disfrutar de nuestra porción doble de tierra, que es Cristo, también esa doble porción de tierra, que es la herencia que nos corresponde como la congregación de los primogénitos. Amén. Entonces, esto es importante. Entonces debemos ver la manera de que todos, en el cuerpo de Cristo, todos disfrutemos de Cristo. Todos debemos de disfrutar del Señor. No solo tú tienes que disfrutar, sino todos tenemos que disfrutar del Señor Jesucristo. Bueno, Ruth, sabemos, si hemos leído el libro de Ruth, sabemos que Ruth era la nuera de Noemí. Y bueno, al leer la historia de estas mujeres, de Ruth y de Noemí, de la familia de Noemí, que era Elimelec, Malón y Kelión, ¿sí? Después que se casaron con 2 mujeres moabitas, estos hijos de Elimelec y de Noemí, con Orfa y con Ruth, pues al leer esta historia vemos que Ruth y Noemí, ¿sí?, dejaron de disfrutar la primogenitura. Dejaron de disfrutar completamente la primogenitura. Bueno, y según podemos ver en el libro de Ruth, había una manera para poder recuperar otra vez, restaurar esa primogenitura, y era lo que nos enseña el libro de Ruth, era que alguien pudiera redimir, ¿sí?, a Ruth y también a Noemí. Entonces, esta redención fue efectuada por Boaz. Entonces, Boaz
fue como aquel que se preocupó porque estas dos mujeres pudieran otra vez recuperar su primogenitura, ¿sí? Y entonces Él las rescató, Él las redimió. Eso es interesante. Bueno, entonces podemos ver esto. Entonces, el principio espiritual que aprendemos en el libro de Ruth en relación a esto que estamos hablando de la primogenitura es igual hoy en la vida de iglesia. Es exactamente el mismo. Acuérdense que hemos estado viendo principios espirituales a través de estos personajes que aparecen en la descendencia, en la genealogía, en los antepasados de Cristo. Ya hemos hablado de muchos principios espirituales que están detrás de aquellas vidas que están aquí en la genealogía de Jesús. Y este también es otro caso de un principio espiritual que nosotros podemos ver. ¿Cuál es este principio espiritual? Que en la vida de iglesia hoy pasa exactamente lo mismo. Muchos hermanos pueden perder el disfrutar de Cristo. Y si tú eres alguien que está disfrutando de Cristo, eres como un vos. Para que aquel que no está disfrutando de Cristo es Noemí y está en amargura y necesita ser redimida. Entonces tú como vos, alguien que está disfrutando de Cristo, ¿sí? Dios te ha dotado, Dios te ha capacitado, ¿sí? Te ha dado las herramientas, te ha equipado para que tú puedas redimir también a aquel que ha perdido el disfrute de Cristo, de su primogenitura. Qué importante es la iglesia, amados hermanos, qué importante es el tener un cuerpo al cual pertenecemos para que podamos ser redimidos cuando lo necesitamos, porque la verdad es que sí, hay veces que estás por los suelos. Esa es la realidad, hermanos. O sea, aunque somos cristianos, hay ocasiones que estás por los suelos, que estás en desánimo, que estás en depresión, que estás con problemas, y a veces los problemas, aunque Cristo es más grande que los problemas, a veces vemos la tormenta y no nos enfocamos en Cristo. Y no te estoy recriminando esto, porque todos lo hemos pasado. Cuando estamos en situaciones, de pronto nos sentimos ahogados con el agua hasta el cuello. Pero en esos tiempos, cuando parece que estamos perdiendo el disfrute de nuestro Señor Jesucristo, el disfrute por la lectura, el disfrute por la oración, el disfrute de estar en la reunión de iglesia, y nuestro enfoque, nuestros pensamientos solamente son nuestros problemas, qué importante es que en la iglesia haya un voz que pueda decir: hermano, tranquilo, yo puedo redimirte porque tengo de Cristo, estoy disfrutando de Cristo y esto te doy a ti también. Entonces, vemos esto aquí. Entonces, si yo soy alguien que pierdo la primogenitura, estoy perdiendo el disfrutar de Cristo. Los hermanos de la iglesia tienen este poder, hermanos, tienen la manera de poder redimir mi vida. En la iglesia, amados hermanos, es el lugar donde Dios restaura muchas cosas. Acuérdense la historia del hijo pródigo, del buen samaritano. Porque el buen samaritano pues iba descendiendo de Jerusalén a Jericó y le salieron algunos malhechores, ¿no? Algunos ladrones. Lo golpearon, lo dejaron medio muerto y le quitaron todas sus pertenencias. Y de pronto pasó por ahí un samaritano que tuvo misericordia de él, lo vendó, le echó aceite, le echó vino, lo puso sobre su cabalgadura, ¿sí? En su burrito, y lo llevó a un mesón. Y este samaritano le dijo al mesonero: cuídamele, por favor, y le dio 2 monedas. Le dijo: cuídamele, aquí te dejo estas 2 monedas. Y si te gastas este dinero que te estoy dejando para que lo cuides, ¿sí? Dice: a mi regreso yo te lo pagaré. Pero qué interesante que ese buen samaritano que tipifica a Cristo, que es Cristo, ¿de acuerdo?, es el que nos ha sanado depositando sobre nosotros aceite y vino, pero nos ha llevado al mesón. El mesón es la iglesia. Entonces, lo que Jesús nos está diciendo ahí es que la sanidad completa que necesitamos la encontramos en el mesón, que es la iglesia. Por eso ahí Dios nos deposita, ahí nos confía para que podamos ser completamente restaurados de muchas cosas de nuestra vida. Entonces, qué importante es esto, amados hermanos, que
podamos darnos cuenta que en la iglesia, ¿sí?, hay muchos hermanos que pueden redimirme cuando yo estoy por los suelos, cuando yo estoy perdiendo mi primogenitura, cuando yo estoy perdiendo, ¿sí?, este aspecto de la primogenitura que es muy importante, ¿sí?, el disfrutar de Cristo o el orar, ¿no? Porque acuérdense que el sacerdocio, que es parte de la primogenitura, ¿cómo ejercemos el sacerdocio? Orando. Y cuando dejamos de orar, entonces podemos estar perdiendo también la primogenitura. Fíjense que qué interesantes son los tiempos de oración, y gracias a Dios por su bondad, porque Él es nuestro Padre generoso, Aminadab. Y de verdad que cuando venimos a los tiempos de oración son tiempos de mucho refrigerio. No sé si compartan lo mismo conmigo los que vienen, pero son tiempos en los que de verdad tu vida puede ser redimida. Porque ahí encuentras la vida de Dios. En los tiempos de oración y aún en este tipo de reunión de iglesia, ahorita que estamos predicando la palabra, porque donde dos o más están reunidos en mi nombre, dijo Jesús, yo estoy ahí en medio de ellos. Entonces, en la congregación de los santos, amados hermanos, podemos ser redimidos. Si estamos perdiendo nuestra primogenitura, el disfrute de Cristo, podemos recuperarlo, porque hay hermanos que nos pueden redimir. Para eso Dios también nos ha colocado en una iglesia. Por eso, escuchen bien eso, por eso Dios nos colocó en una iglesia, porque Dios sabe nuestras debilidades. Dios sabe que pasamos por momentos complicados y difíciles, y no hay nada mejor que Dios nos haya equipado con muchos hermanos que pueden llegar a ser un voz, que tienen la facultad de redimir mi vida. Amén. Entonces, gracias a Dios por su iglesia. Entonces, si perdemos la primogenitura, bueno, los hermanos pueden redimirnos. Gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo. Es muy frecuente que algunos cristianos dejen de disfrutar al Señor, esa es la verdad. Y esto se da a través de los años, o sea, y desafortunadamente sucede así, ¿no? Muchos cristianos pueden iniciar con mucho ímpetu al inicio de su vida cristiana y están con todos y la palabra se la devoran y participan en todo y quieren devorarse todo lo que tiene que ver con Cristo, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, como que eso va menguando, como que otra vez leer Mateo, pues ya lo leí 30 veces, ¿no? O sea, ¿qué hay de nuevo en leer otra vez Mateo, ¿no? Ya terminó este año, ya ahí pongo mi palomita del programa de lectura, lo leí completito. 1 de enero, otra vez la Biblia, otra vez la lectura, otra vez esta disciplina de leer la Escritura, ¿sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta, amados hermanos, que sí podemos caer por algunos lapsos de tiempo o por periodos muy largos, podemos caer en esta situación, que estemos perdiendo nuestra primogenitura, que estemos perdiendo el disfrutar de Cristo. Pero gracias a Dios, insisto en esto, que proveyó para ti, para mí, un cuerpo, una iglesia, un grupo de hermanos, ¿sí?, que tienen esta facultad, por la gracia de Dios, de poder redimirnos, para que podamos otra vez ocupar nuestro lugar como los primogénitos de Dios. Entonces, vemos esto. Entonces, en un sentido, un cristiano cuando pierde esto de disfrutar del Señor Jesucristo, se convierte en Noemí o en Ruth, en dos mujeres que perdieron el disfrute de su primogenitura. ¿Por qué? Porque Noemí significa amarga. Fíjense bien, Noemí significa, más bien rectifico, dije Noemí, es Mara, significa amargura. Pero Noemí, el significado de su nombre es interesante, significa feliz. Cuando una persona conoce de Cristo está feliz, porque la carga de sus pecados
es quitada y hay un peso de encima que te es quitado y eres feliz, eres Noemí. Estás feliz, estás viviendo en un placer, en una satisfacción con Dios, porque eso significa Noemí, feliz, placentera, dulzura, amable, agradable, eso significa Noemí. Entonces estamos viviendo de esta manera, ¿no? Somos felices, estamos plenos, disfrutamos y tenemos un placer al estar con los hermanos reunidos en la iglesia, cuando escuchamos algún versículo que nos comparten en la Escritura, cuando estamos reunidos como iglesia en un tiempo de oración y estamos disfrutando de eso. Somos Noemí en ese sentido. Y Ruth, por otro lado, significa amiga, amistad, eso significa compañera y hermosura, eso significa Ruth. Bueno, Noemí, ahí en Ruth capítulo 1, versículo 20, ella dijo lo siguiente de ella misma, ahí por ahí de la mitad, dijo: no me llamen Noemí, o sea, no me llamen feliz, no me llamen placentera, no me llamen agradable, no me llamen dulzura, no me llamen amable. Ahora quiero que me llamen Mara. Aquí está. Dice, y ella le respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara. Y Mara significa amargura o también amargada y triste. Eso significa Mara. Entonces esta mujer y también Ruth, lógicamente, estaban perdiendo esto que les caracterizaba, la felicidad, la dulzura de disfrutar de Dios, ¿de acuerdo? El compañerismo, la hermosura, ¿sí?, que tenían estas mujeres, comenzaron a perderlos. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo esto de la primogenitura. Y ella dijo, esta Noemí: llámenme amargura, estoy amargada, estoy triste, dijo ella, ¿de acuerdo? Entonces, si este es nuestro caso, si tu caso o mi caso es que nos sentimos así, amargados y tristes por la situación que sea, por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, por los sucesos que están aconteciendo en tu vida, y de pronto te sientes amargado y te sientes triste y ya perdiste la felicidad del Señor, lo agradable que es ser un compañero y tener una amistad con el Señor Jesucristo, y te identificas de esta manera y dices: yo estoy en amargura. Entonces necesitas de vos, necesitas de Cristo y necesitas de la iglesia, de hermanos que puedan redimir tu vida. Entonces, alguien capaz de redimir la primogenitura perdida y que nos ayude a recuperar el disfrutar de Cristo. Por eso insisto esto: los tiempos de reunión son importantes, porque aquí nosotros podemos ser animados, porque Dios de pronto te suelta una palabra, te anima con algo, aunque muchas veces nos exhorta también, pero Dios de pronto dice: bueno, estás perdiendo un poco este asunto de disfrutar de mi presencia, disfrutar de mí, ¿sí? Entonces Dios provee en la iglesia, ¿sí?, que de pronto Dios te pueda animar, que te pueda consolar, que te pueda confortar, que te pueda dar una palmada en la espalda y te diga: ánimo, hijo, ánimo, sigue corriendo la carrera que tienes por delante. Y Dios nos anima y Dios nos levanta para que podamos recuperar otra vez esa posición de nuestra herencia que Él nos ha dado, la primogenitura, y disfrutar de esa herencia. Entonces, el Señor es bueno, hermanos. Y yo sé que aquí en esta reunión donde se está predicando la palabra, donde tuvimos un tiempo de alabanza, por ejemplo, a mí esta primera canción de hoy, ¿no?, de Cordero sin mancha y sin contaminación, ¿sí?, siempre es una canción que sé que le agrada que le cantemos al Padre y a Cristo esa canción, porque está enfocada exclusivamente en ellos, ¿de acuerdo? Pero es algo que al mismo tiempo a mí me edifica mucho, hermanos, de verdad. O sea,
no es una canción que esté de moda, es una canción que habla de Cristo, que habla del Padre, de la obra de redención que Jesucristo realizó sobre nosotros, ¿de acuerdo? Y es algo que edifica mi vida. Y el escuchar de verdad esta canción como otras que hablan de Cristo y hablan de su obra, ¿sí? Son momentos, los tiempos de alabanza que son para Dios, pero en su misericordia Dios dice, también quiero tratar contigo en esos tiempos de alabanza. Y Dios trata y te ministra. Y eso Dios lo provoca para que nosotros podamos otra vez recuperar la posición original en la que Dios nos colocó. Eres mi primogénito. Y como primogénito te corresponde una porción doble de tierra que es mi Hijo Jesucristo para que lo disfrutes. Para que lo disfrutes y lo vuelvas a disfrutar y lo sigas disfrutando. Para que su vida abundante, ¿sí?, esté sobre ti. Entonces, vemos esto en la Escritura, amados hermanos. Entonces, necesitamos más de Cristo para redimir al hermano que ha perdido disfrutar de Cristo. O sea, si tú eres alguien que está perdiendo el disfrutar de nuestro Señor Jesucristo, pues tienes que ver a alguien que esté disfrutando del Señor y pegarte ahí. Decir, hermano, redímeme. Así como Ruth, que tuvo que ir ahí donde estaban cosechando la cebada y siendo dirigida por Noemí. Noemí le dijo, pues ve, fíjate dónde está vos, y una vez que te mires dónde está, después de que haya comido y bebido, ¿sí?, bueno, pues báñate, úngete, o sea, perfúmate, ponte tus ropas hermosas y después ubica dónde está este hombre vos, descubre sus pies y quédate ahí y él te dirá qué hacer. Qué tremendo, amados hermanos. Y esta mujer Ruth siguió la instrucción de su suegra Noemí y de esta manera vos entendió, esta mujer quiere que yo la redima y fue redimida. O sea, también tenemos que dar señales de que estamos gritando, necesito ayuda. Requiero que alguien me apoye, que alguien me tienda la mano y me redima. Necesito un voz, porque estoy perdiendo mi primogenitura. El disfrute de Cristo ya no lo tengo. Necesito ayuda. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, que Dios ha provisto, insisto en esto, la reunión de iglesia. Y yo también me enfoco en estos tiempos de oración que tenemos en la semana, porque esta es mi experiencia y se las comparto. O sea, y vengo a los tiempos de oración y salgo lleno. Y Dios trata algo y Dios te enseña más cosas que te motivan. Y que dices, Señor, gracias por lo que a través de estos tiempos de cantarte, de orar tu palabra, de levantar cántico nuevo a ti, Señor, aún en tu gracia permites que nosotros podamos disfrutarte para que recuperemos nuestra primogenitura. Entonces los tiempos aún de la oración son tiempos así, de verdad que lo son, de verdad que sí lo son así. Y bueno, entonces para que podamos llegar a ser un voz, pues necesitamos tener mucho de Cristo. O sea, yo para que pueda ser voz, necesito mucho de Jesús. Necesito llenarme de Él, vivirle, disfrutarle, amarle, ser gobernado por Él, ser movido por Él, dirigido por Él, ¿de acuerdo? Que Él sea verdaderamente mi Señor, el que se mueva en mi vida y como yo estoy lleno de Él, yo le estoy disfrutando, entonces yo puedo ser voz. Y entonces sí puedo poder disfrutar a otro. Y esto es muy interesante, amados hermanos. Yo no sé si tú, seguramente sí, conoces a hermanos en Cristo, que el hecho de verlos es algo que ya te edifica. Dices, ay, ya llegó este hermano, qué buena onda. Ya llegó esta hermana, qué bendición, ¿no? Y ya con su presencia, amados hermanos, ya está siendo redimido. Ya estás recuperando tu primogenitura.
Cuando un hermano te impulsa a ir a Cristo, como veíamos también en el caso de Rahab, en su relación con Salmón, ¿no? Cuando un hermano te inspira y dices, este hermano me compartió esto y me edificó, yo quiero también meterme así como él para poder también obtener de Cristo, ¿de acuerdo? Él ha experimentado estas cosas, ¿sí? Ha salido adelante en todo este asunto, yo quiero eso también. Y gente que te impulsa, que es una plataforma para que avances al Señor, para que llegues a la meta del supremo llamamiento, ¿sí? Y hay hermanos así, que aún con su sola presencia, sin decir una sola palabra, su vida ya comienza a desprender esta fragancia hermosa de Cristo. Y dices, wow, qué impresionante. Necesitamos del Señor, amados hermanos, todos necesitamos de Cristo, todos. Bueno, entonces, en la vida de iglesia necesitamos a varias personas que puedan ser como vos, alguien que redime. El libro de Ruth pues nos habla de esto y nos dice que hubo un pariente cercano a Ruth, ¿sí? Esto está en el capítulo 4 de Ruth, pero ese hombre que era más cercano a Ruth y a Noemí era el indicado para redimir a esta familia, pero él no quiso porque su herencia iba a ser perjudicada según él. Entonces le dio lugar para que Boaz fuera el que redimiera. O sea, Boaz era un familiar cercano a la familia de Elimelech, pero había otro más cercano, y este más cercano no quiso, sino fue Boaz el que lo hizo. Entonces, este hombre que pudo haber redimido a la familia de Elimelech, pues fue egoísta. ¿Por qué? Porque él solamente se estaba ocupando de no perder su propia primogenitura. Fue egoísta. O sea, cuando tú solamente te enfocas en ti mismo y no piensas en los demás, entonces puede ser que haya egoísmo en tu vida porque solamente te ocupas de ti y no de los demás. Y bueno, esto es algo que aprendemos de este pariente más cercano que vos. Entonces, este hombre tenía miedo precisamente de ocuparse de la primogenitura de otro, y no quería que la de él, su primogenitura, fuera dañada. Entonces, así puede suceder también en este tiempo. Algunos hermanos deben ocuparse de mí, algunos hermanos deben de ocuparse de ti. ¿De quién? De la pobre Noemí y de la pobre Ruth. Hay gente que se tiene que ocupar de ellos. De la pobre hermana Noemí, que ya dice, ya no me llamen Noemí, ya llámenme Amarga, llámenme Mara, ¿no? ¿No ven mi cara? Ya no me llamen Noemí, ya no estoy feliz, no tengo placer en nada, ¿de acuerdo? Estoy en una amargura profunda, estoy triste, por favor ocúpense de mí. Entonces nos damos cuenta de esto, que muchos hermanos tienen que ocuparse de nosotros, porque en muchos momentos tú eres Noemí y eres Ruth, y yo también soy Noemí y soy Ruth, y necesito de ti porque puedes llegar a ser vos, y necesitas de mí porque puedo yo llegar a ser vos. Nos necesitamos los unos a los otros, hermanos, nos necesitamos. Entonces, es posible que perdamos el disfrute espiritual de nuestro Señor Jesucristo, pero alguno será vos, un hombre generoso, que pagará el precio para redimir mi primogenitura. Cuando alguien está orando por ti, pues está pagando un precio también para redimirte. Eso es interesante. Entonces, todo esto que estamos viendo aquí en el libro de Ruth nos indica que debemos ocuparnos no solo de nuestra primogenitura, no solamente me debo de ocupar de no perder el disfrutar de Cristo, sino también debo de ocuparme de que mis demás hermanos no pierdan el disfrutar de Cristo. Debemos ocuparnos los unos de los otros para que todos
podamos disfrutar del Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos. Entonces, bueno, aquí vemos, solamente estamos como entrando en algunos detalles importantes, pero vamos a seguir avanzando más en este tema. Bueno, esto tiene que ver con vos. Aquí esto que hemos hablado hasta este momento tiene que ver con vos, porque vos fue el que redimió pues en este caso a Noemí y a Ruth. Bueno, ahora, hablando un poco de Ruth, también es interesante esto. Permítame un segundo. Ya me da calor, como siempre. Después de un ratito ya me da calor. Entonces, ahora, hablando un poquito de Ruth, vos dijo algo importante de esta mujer Ruth. Vamos al capítulo 3, al versículo 11 de Ruth, y esto como que sintetiza la vida de esta mujer. Vos dijo de Ruth lo siguiente, dice, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Dice, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. O sea, toda la gente, absolutamente todo el pueblo allí, ¿sí?, de Belén, sabían perfectamente qué clase de mujer era esta Ruth, esta moabita. Era una mujer virtuosa. Y bueno, para ver cuáles son las características de una mujer virtuosa, pues echémosle un salto ahí a Proverbios 31 del versículo 10 hasta finalizar el capítulo, y nos vamos a dar cuenta qué características hay de una mujer virtuosa. Entonces, bueno, vos, ¿sí?, estaba hablando de esta manera de Ruth y dijo, eres una mujer virtuosa. No solo lo sé yo, sino todo el pueblo lo sabe. Eres una mujer virtuosa, ¿de acuerdo? Entonces, toda la gente del pueblo sabía que esta Ruth era una mujer virtuosa. Pero el hecho de que ella fuera una mujer virtuosa, ella tenía un problema. ¿Cuál era este problema? Carecía de algo. ¿De qué cosa carecía? Bueno, esta mujer, ¿sí?, tenía como origen el incesto. El incesto, aunque ella no participó de él, ¿no? Pero sus antepasados sí participaron del incesto. Ruth, sabemos que era una moabita, pertenecía a este pueblo, al pueblo de Moab, y este pueblo, su origen fue el incesto, ¿de acuerdo? Otra vez, volvemos a ese caso como el de Tamar y de Judá. Pero entonces esta mujer, Ruth, aunque no participó del incesto, su origen, ¿de acuerdo? El origen del pueblo al que pertenecía esta mujer, Moab, ¿sí? Su origen fue el incesto. Entonces, Moab sabemos que era hijo de Lot y sabemos la historia de Lot, ¿de acuerdo? Entonces, este Moab fue el fruto del incesto que tuvo Lot con una de sus hijas. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 19, del versículo 30 al 38. Entonces ahí vemos que pues las hijas de Lot, ¿de acuerdo? Acuérdense que Lot se separó de Abraham y Lot dijo, pues para esos lugares de riego me voy a dirigir, porque ya tenemos conflictos, ¿no? Mis pastores con los pastores de mi tío Abraham, ya hay conflictos, tenemos mucho ganado, así que mi tío me está diciendo que yo me vaya hacia un lugar y él se va a ir al lado contrario. Entonces le echó un ojo, ¿sí?, a un lugar que estaba muy rico en pastos, muy verde, pero estaba ahí cerca de Sodoma y de Gomorra. Y finalmente este hombre terminó viviendo entre ellos, con los de Sodoma y de Gomorra, ¿de acuerdo? Y de pronto sus hijas pues adquirieron una mentalidad extrañísima, ¿no? De tal manera que estas dos hijas de Lot, la mayor y la menor, comenzaron a platicar entre ellas. Pues es que ya no hay hombres en la tierra. Mentira, solamente Dios había destruido Sodoma y Gomorra. Pero ellas dijeron, vamos a embriagar a nuestro padre y en la noche yo voy a entrar, ¿sí?, para que tenga mi padre descendencia y voy a estar con él. Y después tú al siguiente día. Y vemos que de ahí nacieron dos pueblos cuyo origen fue el incesto, ¿de acuerdo?
con dos mentalidades rarísimas de las hijas de Lot, ¿sí? Y bueno, de aquí surgió este pueblo, el pueblo de Moab, y Ruth era perteneciente a ese pueblo. Entonces vemos que aunque esta mujer era una mujer virtuosa, carecía de algo. Su origen era un incesto, algo reprobable delante de los ojos de Dios. Pero fíjense, esto es lo interesante, amados hermanos, de la genealogía de Jesucristo, porque en la genealogía de Jesucristo calificaron personas, ¿sí?, de una vida tan rara, tan extraña como la que estamos viendo en este caso de esta Ruth, ¿no? Su origen era un origen feo, aborrecible, abominable, un incesto, ¿de acuerdo? Pero Dios la incluyó en su genealogía. ¿Qué nos indica esto? Que no importa quién seas, si tú amas a Cristo, Él te acepta y tu pasado lo olvida. Eso lo debemos de tener muy claro. Entonces, pues vemos esto. Y luego Moisés dijo en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que los moabitas no podían entrar en la congregación de Jehová. O sea, ni siquiera después de 10 generaciones, los moabitas podían pertenecer al pueblo de Dios. No podían. Vamos a leer esto. Deuteronomio 23, versículo 3. Dice: no entrará amonita ni moabita a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Y si quieren, vemos el siguiente versículo para ver el motivo. Dice: por cuanto no salieron a recibir, porque no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salieron de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Entonces, pues esta mujer Ruth llevaba todas las de perder. Un origen siniestro, un incesto. Y aparte Dios, ¿sí?, había indicado, este pueblo de Moab, ni hasta la 10ª generación. Ellos no pertenecerán a mi congregación nunca. ¿De acuerdo? Entonces esta mujer llevaba todas las de perder, Ruth. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué disfrute podía tener esa mujer? ¿Qué disfrute? Nada. A veces tú te identificas de esa manera, hermanos, y dices: yo no tengo nada a mi favor, tengo todo en mi contra, estoy perdido, mi vida no tiene sentido, ¿de acuerdo? Pero Cristo llegó para redimirte y recuperarte. No importa el pasado que hayas tenido. Entonces, por esta razón, aunque Ruth era una mujer virtuosa, sí, era una persona que estaba excluida, que no podía pertenecer al pueblo de Dios. Tenía todas las de perder esta mujer. Sin embargo, podemos ver aquí en el libro de Ruth que Dios sí la aceptó. Y esta mujer fue aceptada y fue una pieza importante para que naciera David y más adelante nuestro Señor Jesucristo. Por eso está incluida en la descendencia de Jesucristo. El Señor la aceptó. Y bueno, esta mujer llegó a ser una persona que a final de cuentas también pudo disfrutar de Cristo. Aunque Ruth era una moabita, no se le permitía entrar a la congregación de Dios, pero esta mujer buscaba a Dios y buscaba a su pueblo. Y cuando ella conoció de Dios, igual que Rahab, de quien ya hablamos anteriormente, se aferró a Dios y se aferró al pueblo de Dios. Miren, vamos a Ruth capítulo 1 y vamos a leer del 15 al 17 y veamos cuál fue la actitud de esta mujer, Ruth, cuyo origen fue el incesto y era una mujer excluida de la congregación de Dios. Fíjense lo que ella hizo. Cuando su suegra Noemí le dijo: ya vete a la casa de tu madre, ¿sí? Vete a tu pueblo, ya no tengo hijos para que te cases con ellos, ya se murió aquel hijo mío, ¿sí?, con el que te casaste, ya se murió, no tengo hijos para que te cases con ellos, así que vete ya a tu pueblo, vete a tu casa, vete con tus padres. Y fíjense, esta mujer Ruth
cómo se aferró a Dios y al pueblo de Dios y a su suegra Noemí. Dice aquí Ruth 1, del 15 al 17. Dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, es decir, Orfa, la otra, la otra mujer, moabita también, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje. Híjole, hermanos, no me ruegues que te deje, Noemí, y que me aparte de ti. No me ruegues eso, ni que te deje, ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense, vemos otra vez este principio espiritual del que ya hablamos en la vida de Rahab. Igual aquí otra mujer que también era extranjera, no era del pueblo de Dios. Esta Ruth era una moabita. Y Rahab, aparte de que era una prostituta que vivía en un lugar de maldición, que estaba destinada a la muerte, ¿de acuerdo? Que tenía sus dioses, ¿sí? Era una cananea, pero fue incluida en la descendencia de Jesucristo y como parte del pueblo de Dios, porque se aferró a Dios y se aferró al pueblo de Dios. Se convirtió a Dios y formó parte del pueblo de Dios. Y ese mismo principio espiritual lo vemos nuevamente en la vida de esta moabita llamada Ruth. Ella dijo, ni sueñes, Noemí, en que te voy a abandonar, para nada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y luego el 17 también, donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué impresionante. Esa es la actitud que debes de tener tú, hermano, y la actitud que debo de tener yo, y cualquier hijo de Dios deben de tener esa actitud, de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Que no haya nada que nos separe. Somos un cuerpo en Cristo. Y el cuerpo pues no se separa, ¿no? Está junto siempre. Y vemos esto en la vida de Ruth. Y luego Boaz se enteró de esto. Esto que leímos aquí en el capítulo 1, del versículo 15 al 17, pues esto fue aquí en corto, ¿no? Ruth le dijo a Noemí, ni sueñes, no te voy a dejar. La muerte será lo único que nos va a separar, suegrita. Fíjense, esta mujer sí quería a su suegra. La amaba y la apreciaba. Pues algo tenía Noemí para que su nuera, en este caso Ruth, dijera, ni de chiste me separo de ti. De verdad que tú sí eres una suegra en serio, ¿no? Entonces, bueno, esto fue así entre ellas dos, pero después Boaz se enteró de esto y dice el capítulo 2, versículos 11 y 12, pues ahí Boaz se enteró de esto y se lo dijo a Ruth. Dice aquí, Ruth capítulo 2, versículos 11 y 12. Y respondiendo Boaz le dijo, he sabido, ¿sí? Fíjense, Boaz se enteró, dice, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dice, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta mujer tomó la buena parte y no le fue quitada. Porque esta mujer vino a refugiarse, ¿sí?, con el Dios verdadero, con el pueblo verdadero de Dios, ¿sí? Y a final de cuentas, al igual que Rahab, profundizó en esta relación con Dios y se casó con Boaz. Boaz la redimió. Qué impresionante, ¿no? Podemos ver este principio espiritual que ya vimos en Rahab, también lo vemos en Ruth. Igual, el mismo proceso. Dejó a su pueblo como Rahab, porque el de Rahab, Jericó, pues fue destruido. Pero esta
Ruth pues abandonó su pueblo, la casa de sus padres, a sus dioses, y entonces fue a vivir con el verdadero pueblo de Dios y con el verdadero Dios, y Booz le dijo: a cuyas alas has venido a refugiarte. Y a final de cuentas, este hombre Booz fue quien redimió a Ruth, se casó con ella. Qué interesante, ¿no creen? Bueno, entonces, esto que estamos viendo revela este principio que es muy importante. Y podemos ver lo siguiente: no importa quién eres, hermano, ni dónde has vivido, así como Ruth y como Rahab, que vivían una en Jericó, lugar de maldición, y otra en Moab, un pueblo ajeno a Dios. Bueno, no importa de dónde somos, de dónde vivimos, ni quiénes somos. Si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, como lo podemos ver en estas dos mujeres, bueno, ahorita ya estamos hablando de Ruth, bueno, vamos a enfocarnos en Ruth, pero pues también lo hizo esta Rahab. Si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, como esta mujer, y también buscamos a ese pueblo bendito de Dios, entonces estamos en las condiciones adecuadas para ser aceptados como el pueblo de los primogénitos de Dios. Estamos en esa posición adecuada si amamos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón. A final de cuentas, sabemos que Ruth se casó con Booz. Booz era un hombre piadoso, un hombre generoso, y este hombre pertenecía al pueblo de Dios. Entonces, de esta relación entre Booz y Ruth nació Obed, quien fue el abuelo de David, porque después Obed nació Isaí y después David. Bueno, ahora fíjense bien, la mamá de Booz era ni más ni menos que Rahab, aquella prostituta de Jericó, aquella mujer que su vida era una tormenta, que estaba destinada a la muerte, que practicaba la prostitución, que estaba en un lugar de maldición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pues nada más y nada menos, ella, esa mujer Rahab, fue la madre de este Booz, ¿sí? De este hombre Booz. Y esta mujer Rahab era una cananea. Y después este Booz se casó con Ruth, y Ruth era una moabita, una mujer que estaba excluida de la congregación de Dios, y una mujer cuyo origen, ¿sí?, fue algo abominable, un incesto. Pero fíjense, esas mujeres, Rahab y esta Ruth, fueron incluidas en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios, se convirtieron a Dios, se incorporaron al pueblo de Dios para vivir para siempre en Él, ¿sí? Y se relacionaron con las personas adecuadas. Ruth con Booz y Rahab con Salmón. Qué interesante, ¿no creen? Esa es la profundidad a la que Dios quiere llevarnos. Y estas mujeres también fructificaron. En este caso, Rahab con Salmón fructificaron y dieron a un Booz, de quien ya estamos hablando ahorita. Y Booz y Ruth dieron como fruto final al rey David. Porque pues ya finalmente ellos tuvieron a Obed, después Isaí y después David. Qué interesante, ¿no creen? Entonces podemos ver este patrón, este principio espiritual que la Escritura nos revela. Y esto es interesante. Entonces, estas dos mujeres eran gentiles, ¿de acuerdo? Una era cananea, Rahab, y la otra era moabita, en el caso de Ruth. Pero aún así, aunque no eran del pueblo de Israel, ellas fueron unidas al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque creyeron en Dios y fueron unidas al pueblo de Dios y fueron lógicamente unidas a Dios mismo. Podemos decir que fueron unidas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos enseña que Dios no solamente es el Dios de los judíos, sino también de nosotros los gentiles. Bendito su nombre. Entonces, aquí podemos ver que desde estos tiempos, en el Antiguo Testamento, Dios revela en muchos pasajes de la Escritura cómo Dios siempre estuvo buscando aquel otro redil. Jesucristo dijo: tengo otras ovejas, ¿sí?, que debo de traer a este redil, ¿de acuerdo? Y estaba hablando de nosotros,
de nosotros, los que en algún momento fuimos gentiles, bueno, somos gentiles, pero fuimos incluidos al cuerpo de Cristo y ahora formamos pues a su iglesia preciosa. Entonces nos damos cuenta que Dios no solamente es el Dios de los judíos, ¿no? Esto comprueba que aún nosotros como gentiles hemos sido unidos a Cristo. Antes estábamos alejados de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos a Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer versículo 12. Bueno, vamos desde el 11, Efesios 2:11 dice: por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en carne. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra vida antes de Cristo, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo nos redimió. Cristo es el verdadero voz, quien nos redimió. Y luego el versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz. O sea, Cristo dice, que de ambos pueblos hizo uno. Está hablando aquí de los judíos y de los gentiles. Dice, hizo un solo pueblo. Dice, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dice aquí la Escritura, y este nuevo hombre, pues lógicamente es la iglesia. Entonces nos damos cuenta de esta obra que el Señor Jesucristo realizó, y nos damos cuenta que entonces tanto Rahab como Ruth, que eran gentiles, fueron incluidas a la descendencia de Cristo, formaron parte del pueblo de Dios, ¿sí? Y esto nos arroja una esperanza a todos nosotros, que estamos en lo correcto, que Dios nos incluyó a este nuevo hombre que es la iglesia. Amén. Bueno, y con esto termino. Entonces, Dios no desprecia a los gentiles, no los desprecia. Es posible que nuestro origen haya sido tal vez como el de esta Ruth. Y bueno, tal vez tuvimos un pasado feo, pero debemos olvidarlo, hermano. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa. A Dios no le importa si te arrepientes y te vuelves a Él de todo corazón. Dice, ya no me importa tu pasado, no me importa cuál fue tu origen, porque desde el momento en el que tú me recibes como Salvador, como Señor de tu vida, entonces el origen soy yo soy tu origen. Y no solamente soy tu origen, sino que soy tu destino. Y como yo soy el primero y el último, ahora tu vida está en mis manos. Así que olvida el pasado, ¿sí? Desarráigalo de tus pensamientos, olvídate y extiéndete a lo que tienes por delante. Comienza a escribir una historia conmigo. Entonces olvídate de tu pasado y comienza de aquí en adelante. Entonces podemos ver esto, amados hermanos, que cuando Dios ya nos llama, ese es nuestro principio y ese es nuestro origen. Ya no importa cómo haya sido en años atrás, ¿de acuerdo? Nuestro origen, como lo fue el de Ruth, un incesto también. Entonces, nos damos cuenta que mientras que tú, amado hermano, tengas el deseo de buscar a Cristo con todo tu corazón y de pertenecer a su pueblo santo y bendito, que en este caso es la iglesia, este nuevo hombre, ¿de acuerdo?, que es la iglesia, entonces somos las personas adecuadas para formar este pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque queremos, amados hermanos, unirnos a este pueblo santo y bendito que Dios ha formado, que es la iglesia. Entonces nos relacionamos entre nosotros,
porque sabemos que podemos llegar a ser Ruth o Noemí, pero también podemos llegar a ser vos, y entonces obtenemos nuevamente el poder de disfrutar de nuestra primogenitura, que es disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que Dios quiere, amado hermano. Si tú de pronto te identificas con esto y dices, pues a veces ahorita sí estoy en una amargura y estoy en tristeza, bueno, sabes que tienes un cuerpo al cual Dios te ha incluido para que puedas ser redimido y recuperes otra vez el disfrutar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, pues te damos gracias porque verdaderamente tú, Señor, pues cuando nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, cuando creemos en ti, tú olvidas todo nuestro pasado y comienza una nueva historia desde que iniciamos con un nuevo principio contigo, Señor. Tú eres nuestro nuevo comienzo, tú eres nuestro nuevo origen. Y gracias te damos por eso, Señor. Gracias por estos ejemplos que están ilustrados en tu palabra, para que sepamos que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo, ajenos de tu congregación, con nuestro origen extraño y feo, pero tú, Señor, nos has aceptado, Señor, como parte de tu pueblo. Ahora somos tus hijos, Cristo nos ha redimido, pero debemos reconocer que necesitamos de pronto de nuestros hermanos otra vez, Señor, para poder disfrutar nuevamente de ti. Así que bendice a cada hermano de esta iglesia local y que cada uno, Señor, busque de ti, de tal manera que podamos estar llenos de ti, que podamos disfrutar de ti, Señor. De verdad, multiplica tu gracia para disfrutar de ti. Enséñanos a salir de la religión y a disfrutar de Cristo. Enséñanos esto, Señor, de verdad. Tal vez no lo sabemos, tal vez lo intentamos y no podemos, pero Señor, multiplica tu gracia sobre esta iglesia local para que en el nombre de Jesús podamos ser, Señor, una iglesia que disfruta de Cristo, que aprende a disfrutar del Señor, que aprende, Señor, a no perder su primogenitura, que aprende a llegar a ser un voz que puede redimir a aquellos que han perdido su primogenitura, el disfrute de Cristo. Señor, multiplica tu gracia, en el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Y gracias, Señor, gracias de verdad por lo que podemos, Señor, ver en tu palabra. Anímanos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.